A continuación, la columna de historia con el profe Trimarco, para amargarse la vida con conocimiento de causa. Seguimos en la 96.1 Radio Atilra con el mero fondo y toca hablar ahora sí un poco sobre lo que está pasando en Cuba con el tema de las protestas y cómo a través de los medios de comunicación se ha tergiversado completamente la historia cubana y la actualidad cubana. En principio queríamos hacer un resumo así nomás de cómo es la historia cubana hasta el momento y específicamente hablar del tema del bloqueo, que todo el mundo parece mencionar, pero nadie parece haber entendido claramente cómo funciona o de qué se trata. Vamos a hacer un resumen así a la velocidad de la luz. Cuba era una colonia española, una de las primeras colonias españolas formadas a partir del Imperio Español, que luego se independiza, entre unas 300 comillas, en una guerra que tiene Estados Unidos justamente con España, en lo cual Estados Unidos anexa varios territorios de la zona del Caribe, pero deja a Cuba con una especie de tutela que dura unos 4 años aproximadamente, y a partir de ese momento queda declarada la independencia cubana. Nace con un embargo de unos 4 millones de dólares, si no me equivoco, esa nueva república cubana. República independiente entre muchas comillas, porque tiene Estados Unidos al lado, y básicamente le maneja las finanzas. Esa Cuba es la que depende comercialmente y económicamente de las exportaciones a justamente Estados Unidos. Estados Unidos, justamente. Esa es la Cuba de la cual se va a quejar José Martí de la que él va a pedir la independencia, y va a ser la Cuba que justamente va a recibir después la revolución de Fidel Castro, que en principio es una revolución de corte nacionalista. Reivindican la independencia cubana y básicamente la soberanía de ese país. Por eso hay como una especie de acercamiento en primer momento entre Estados Unidos y lo que es el movimiento revolucionario cubano, cuando sacan a Batista, porque hasta ese momento, como Estados Unidos nunca le hace asco a nada, son muy tolerantes hasta que les toca los intereses. Cuando empieza la revolución cubana a embargar a las empresas norteamericanas en el territorio y empezar a quitarles partes de sus ganancias y a requisarles parte de la maquinaria, ahí se pudre todo con Estados Unidos. Estos muchachos vienen en serio. Dije. Estos muchachos vienen en serio. La revolución cubana se produce en 1958, pero ya a partir de 1960, con el presidente Dwight Eisenhower, es difícil de pronunciar, el pelado que aparece parodiado en Los Simpsons varias veces, comienza el embargo comercial y el bloqueo sobre Cuba. Hasta entonces Cuba, hay que decirlo, era conocida por ser el burdel del Caribe, básicamente. Sí. Gobernada durante décadas por la mafia. Exactamente, por la mafia norteamericana, específicamente. Y que se dedicaban al control sobre todo de los bancos y del turismo. Claro. Que son uno de los mayores ingresos de Cuba. De los bares, los boliches, los casinos, los burdeles, todo ese tipo de cosas que... Claro, lo único que se construía eran casinos. Casino para la timba, la joda. Raro eso. Es raro. De hecho, Cuba fue famosa justamente, como decís, por eso. Era como el prostíbulo de la zona del Caribe. Me trae reminiscencias oscuras al tema esto del supermercado del mundo, ¿no? Una cosa así. Un eufemismo medio desafortunado, la verdad que sí. Para que se den un poco cuenta a los oyentes de cuál era la realidad social de Cuba, ¿no? Claro. Uno de los barrios más conocidos, por ejemplo, que perdura hasta el día de hoy de La Habana en Cuba, se llamaba justamente El Vedado. Claro. Y hace referencia a que por ese lugar, por ejemplo, no podían transitar aquellos que eran afrodescendientes. Exactamente. Así que imagínate el nivel de exclusión social que había en Cuba. Había una pobreza extrema en el interior del país y en los barrios de los trabajadores, y una opulencia asquerosa en la costa, específicamente en las zonas turísticas. Hablamos de los casinos, los hoteles, por donde circulaba la guita, la droga, los habanos caros, el contrabando, etcétera. Cuando Eisenhower comienza este bloqueo, lo que se propone justamente es ahogar la economía cubana para que volvieran de vuelta a ser parte de su zona de influencia. Hay que decir también que Estados Unidos tiene una política, desde que es Estados Unidos, desde que comienza la campaña de la conquista del desierto con Estados Unidos, que es la política del Big Stick, básicamente el gran garrote, que es que para ellos toda la zona que está al sur del río Bravo es su zona de influencia. Es decir, lo que ellos conocen como su patio trasero. El patio trasero de Estados Unidos es toda América Latina, básicamente hasta Ushuaia más o menos. Es lo que ellos tienen como política exterior en el continente, y obviamente no van a permitir repúblicas independientes o con cortes independentistas dentro de esa área de influencia. El bloqueo, más específicamente hablando, empezó 2 o 3 años después de lo que fue la Revolución Cubana. Claro.
En el 62 creo que fue. El primer embargo es con Eisenhower y es un embargo sobre el armamento cubano. Y el bloqueo por decreto empieza con Kennedy. Ya. Exactamente, empieza con Kennedy y bueno, Kennedy en principio lo que había intentado hacer era una política de asfixia y de como una especie de palo y la zanahoria. Con Kennedy empieza también el tema del estado de bienestar. Empieza una serie de inversiones tanto en Europa como en América Latina justamente para competir contra lo que era la propaganda soviética y la República... Pero comienza la Guerra Fría. Comienza la Guerra Fría, exactamente. Y en ese sentido hay como un intento de atracción de los países periféricos, en este caso Cuba, hacia lo que era el bloque capitalista. No funciona y se trata de hacer una intervención un poco más agresiva, si queremos decirle, lo que se conoció como la invasión de la Bahía de Cochinos en Playa Girón, una invasión militar norteamericana llevada a cabo por mercenarios, entre los cuales participaron varios cubanos exiliados, y que bueno, Estados Unidos trató de darle un tinte nacionalista, de recuperar la soberanía sobre la isla. O sea, ni siquiera trató de invadirlo con su propio ejército, sino que contrató mercenarios. Exactamente. Y lo que querían hacer es justamente establecer un gobierno provisional, que la Asociación de Estados Americanos lo reconociera y deshacerse de Castro, desestabilizar el gobierno de Castro justamente a través de esa intervención. El plan de Estados Unidos no prosperó, fueron derrotados rápidamente, en el curso de más o menos 3 días ya estaba liquidada la revolución que intentaron armar desde la playa, y ahí se tensó todo, se repudrió todo. Porque no solamente se rompen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, sino que al mismo tiempo Estados Unidos establece un bloqueo completo sobre todo lo que era el comercio y todos los negocios norteamericanos en la isla. Se prohíbe, entre otras cosas, el comercio de maquinaria, el comercio de productos agrícolas. Se prohíben también las inversiones norteamericanas en Cuba, que era en ese momento, hablamos del principal motor económico de lo que es América del Norte y el Caribe, es decir, que Cuba queda fuera de eso. Se le prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense y cualquier empresa estadounidense que realice inversiones en Cuba. Y por extensión, si sos mexicano, ni se te ocurra hacer una inversión en Cuba porque la vas a pasar mal también. A ver, toda la zona de influencia del Caribe, hablamos de Nicaragua, México, Honduras, también por una cuestión de política exterior, era muy mal visto que tuvieran cualquier tipo de inversión o vínculo con Cuba, que pasa directamente al bloque soviético. En ese momento Cuba empieza a apoyarse en lo que es la URSS, y los distintos aliados comerciales de la URSS, pero principalmente lo que era Rusia en ese sentido, y todo lo que es la cosecha de azúcar pasa a venderla Cuba directamente en esos lugares con varias complicaciones. Al quitarle a Estados Unidos la posibilidad de vender su producción en el Caribe y específicamente dentro del mercado norteamericano, Cuba tiene que pagar fletes más caros, arriesgarse a posibles problemas logísticos y además todo lo que tenga que conseguir, que sea maquinaria industrial, tiene que conseguirlo de lugares recónditos, porque no lo puede conseguir en Latinoamérica y por supuesto claro, no le queda prácticamente vedado su mercado más natural, por así decirlo. Exactamente. El más cercano. Todo lo que le facilite el comercio exterior a Cuba le queda completamente complicado justamente por ese bloqueo. Que no es el peor bloqueo que sufre, porque después se pudre más todavía la cosa. Cuando cae la Unión Soviética en 1989, Cuba se queda prácticamente sin aliados comerciales. Desaparecen todos los aliados comerciales que tenía hasta ese momento, que eran todos países del bloque soviético. Y le queda únicamente China, y bueno, no mucho más que China y algún pequeño comercio con los países de Latinoamérica. En ese momento, Estados Unidos, lejos de volverse aperturista con Cuba, recrudece el embargo. Incluso con Trump se recrudece aún más durante los últimos años. Creo que Donald Trump implementa más de 240 medidas nuevas que son mucho más restrictivas para endurecer el bloqueo. Claro, hay como un ida y vuelta. Arranca en 1992 con Bush padre, no el muñeco que conocimos después, con el acta de la democracia cubana que básicamente le exige a Cuba la idea de que restablezcan un sistema democrático que nunca tuvo, porque lo de Batista no era una democracia, y les dice básicamente que tienen que respetar la soberanía, los derechos humanos, la república y cosas. El discurso boludo que venden en todos lados, sí, pero que bueno, no aplica en Cuba porque justamente es un gobierno que surge de una revolución. En ese momento también, 4 años después, se aplica la ley Burton-Helms, que ya viene con, ¿cómo se llama este muchacho? Bill Clinton, el de la secretaria, que recrudece también el tema de los negocios norteamericanos. No solamente no pueden invertir los ciudadanos norteamericanos o las empresas norteamericanas en Cuba, sino que todas las filiales que están fuera del país, que no estén radicadas en Estados Unidos. Exactamente, tampoco pueden comerciar con Cuba.
O sea que básicamente están bloqueados de todos lados. Cuba vive y vivió durante muchísimo tiempo con lo que producía la isla, y no mucho más. Y después viene lo que vos decís de... Claro, el 60% de lo que son bienes primarios y fundamentales para Cuba, para la población cubana, tienen que ser importados. De ahí viene la gran debilidad de la isla, ¿no? Exactamente, porque es una economía súper pequeña. Imagínate que es una islita, aparte que está sometida a todas las inclemencias del clima, porque está en el medio del Mar Caribe. Imagínate que llega un huracán y tenés un problema enorme con la cosecha. Y al intento de apertura que hubo con Obama, que fue un intento bastante tímido, los demócratas son republicanos, pero un poco más cancheros, ¿no? Nada más que eso. Después cayó Donald Trump, que bueno, de todos los viejos vinagres que había en el Partido Republicano, era el peor. El peor. Lo peor que les podía pasar. Lo peor que podía pasar. Y no solamente trató, digamos, de ahogar a Cuba nuevamente a través de la economía, sino que también tenía un discurso político muy prepotente. No llegaba al tema de las armas, pero estaba ahí nomás. Pero lo incluyó entre los países promotores y defensores del terrorismo. Sí, Donald Trump a Cuba. Cualquiera, la cantidad promotor del terrorismo internacional, así lo declaró. Exactamente. Cuba básicamente es un país que vive de su economía agrícola y de su economía farmacéutica, de la tecnología farmacéutica que supo desarrollar a lo largo del tiempo, y que hoy actualmente es un país que comercia únicamente con, te digo, los principales... Rusia, la Federación Rusa. Dentro de la Unión Europea, principalmente con España, que es su socio comercial quizás más grande. Luego le siguen China, Venezuela y algún pequeño comercio Argentina. Que tiene Argentina, ponele, con el resto de los países, que en realidad es un comercio más mucho más a menor escala, porque de vuelta tiene el mismo problema que dijimos antes. A Estados Unidos le queda ahí nomás para comerciar, a 1 hora de viaje. En cambio, si tiene que exportar algo a Argentina, a China, a África, a Vietnam, a Rusia, tiene un problema de flete bastante importante. Sí, pero el gran problema lo tiene con la importación. Exactamente. Porque nadie puede venderle nada sin esperar algún tipo de represalia de la gran potencia, en este caso, que es Estados Unidos. ¿Quién en el mundo no comercia con Estados Unidos? Es el mercado por preferencia de todos los países. Corea del Norte es el único. Claro, bueno, pero nadie más. Nadie más. Nadie más. Siria, si querés, y ya está por ahí nomás. Todos los demás países tienen algún tipo de vínculo comercial o financiero con los Estados Unidos. Y si tenés que ir a negociar algo con ellos, tener un trato con Cuba es un problema. ¿Por qué se mantiene ese bloqueo? Después de que el bloqueo fue votado en la ONU, no fue votado para que cesara, y creo que solamente Estados Unidos, votó en contra. Estados Unidos y Israel en contra. Y Inglaterra, si mal no me equivoco. Fueron los únicos 3 países que votaron en contra. Después se abstuvo Brasil y Pero a pesar de todo eso, sigue el bloqueo. Lo que pasa es que la ONU tiene la ONU nominalmente es la Organización de las Naciones Unidas. En la práctica es la organización política de la OTAN. Tal cual. Y ahí es Estados Unidos, Inglaterra, Israel. ¿Me entendés? En ese sentido, por más que vos tomes una decisión unánime, como por ejemplo se hizo sobre la soberanía de las Islas Malvinas, que le corresponde a Argentina, si hay una... se la pasan por el quinto forro del ojete, así, si hay un país de la OTAN que lo veta, no se cumple, esencialmente. Está bastante claro quién es el que tiene el poder ahí. Eso de las Naciones Unidas es un título bonito, como no sé... Como todos los títulos que se ponen los partidos esos sanguinarios de África, ¿no? Unión de la Liberación, después van y matan a una tribu entera. Bueno, una cosa así es esto. Es la ONU, pero en realidad es Estados Unidos y la OTAN, básicamente. Esa misma organización es la que sostiene el bloqueo a Cuba, que es completamente anacrónico porque la Guerra Fría se terminó hace 30 años. Honestamente se terminó hace 30 años. No hay mucho más que decir al respecto de eso, pero sí... Hay que aclarar que ese bloqueo se mantiene porque se mantiene todavía la política colonial de Estados Unidos. Estados Unidos no te deja ni 1 milímetro en América Latina porque su política exterior es justamente la de que nosotros somos el patio trasero. Sobre todo Cuba, que está ahí en 1 hora de viaje. Y al mismo tiempo hay que decir también que los intentos que hubo para romper el bloqueo dentro de Estados Unidos en el Congreso norteamericano fueron vetados. Uno fue vetado por Bush, y el otro por Donald Trump también. Pero además de eso hay como un lobby muy grande de lo que son los exiliados cubanos en Florida, más reaccionarios que el más reaccionario que te puedas imaginar. Qué justo, ¿no? Florida, ¿no? O el Miami. Florida, Miami, exactamente.
que no quieren saber nada con reconocer al gobierno cubano, al gobierno comunista cubano, y por esa razón no aceptan ningún tipo de aligeramiento o digamos suavizamiento sobre ese embargo y sobre ese bloqueo comercial que hay en Cuba. Por eso, toda esta introducción que hicimos es justamente para hablar de las protestas en Cuba. ¿Cuál es el problema? Claro, que empezaron a principios de este mes. Exactamente. Creo que la primera fue el 10 o el 11 de julio, una cosa así, hace pocos días. Cuba tiene digamos, una situación de tensión dentro de su población desde que se inició la Revolución Cubana, que es justamente porque el sistema que tiene Cuba es un sistema comunista, no es un sistema capitalista ni democrático como tiene el resto de las repúblicas occidentales, y está basado en otros principios, en los principios de igualdad, por ejemplo, económica, y no tanto en el tema de los derechos políticos como un ejercicio directo, como lo es una democracia representativa. En ese sentido, hay parte de la población dentro de Cuba que protesta en contra de las condiciones de vida, en contra de lo que es, por ejemplo, el tema de los suministros de alimenticios o el tema de los derechos políticos, pero también hay otra parte enorme, como se vieron en las manifestaciones del Malecón, que está a favor del sistema cubano. Existe esa tensión, como lo hay dentro de toda Latinoamérica, respecto a cómo es el modelo a seguir política y económicamente. El tema es que de esas protestas se agarraron un montón de medios malintencionados justamente para decir cosas sobre Cuba que no son. Claro, para hablar de las protestas, pero no hablarte del mayor de los problemas de Cuba, que es el bloqueo. Exactamente. A ver, muchos de los problemas sociales y económicos que tiene Cuba no existirían si no tuviera a su principal vecino y aliado comercial natural bloqueándolo. Y que todo eso se acrecentó y se profundizó producto de la pandemia. Exactamente. Eso vino a detonar todo este conflicto social, ¿no? Porque, a ver, Cuba tiene todos estos problemas que estábamos señalando recién, pero a eso le tenés que sumar la pandemia, claro, que dificultó mucho más el comercio, la entrada de divisas y el mayor factor de entrada de divisas de Cuba, que es el turismo. Exactamente. Entonces ahí viene, bueno, es como un caldo de cultivo para que estallen este tipo de protestas también. O sea, Cuba tiene un sistema agrícola que le permite obtener una parte de los alimentos que necesita la población dentro de la propia isla, pero también necesita, como la mayoría de los países en el sistema globalizado, necesita de poder importar distintas cosas en otros países. Si bien en ese sentido el bloqueo no le impide a Cuba, por ejemplo, comprar algunos materiales como, no sé, grupos electrógenos o algún tipo de maquinaria dentro de los Estados Unidos, sí tiene muchas complicaciones o tiene que hacer muchísimo papeleo solamente para conseguir eso. Pero además ahora está el problema de que no tiene las divisas, porque justamente le falta eso a Cuba. No hay tantos vuelos yendo en este momento a sostener el turismo en Cuba. Sin esa fuente, en una economía tan pequeña, es muy difícil para el Estado cubano sostener su situación. En ese sentido, podría ayudar muchísimo, por ejemplo, que se dejara de joder el Partido Republicano y pudieran, aunque sea abrir una importación un poco más sencilla para lo que es el tema de alimentos, que solucionaría toda la cuestión humanitaria de la que ellos mismos se quejan. Pero bueno. No, pero ellos claramente, el gobierno de los Estados Unidos y la CIA están apostando a que el estallido social finalmente se produzca y que ellos puedan interceder o tener algún tipo de injerencia sobre Cuba a través de esas supuestas ayudas humanitarias, entre comillas, a las que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? O sea, es cambiar básicamente la política de la violencia directa por una desestabilización indirecta. Lo practican mucho los norteamericanos, con varios países latinoamericanos y en África también. El tema es que Cuba viene resistiendo esto desde hace casi, ¿cuánto? ¿60 años? Y 59 años. 59 sí, años. El año que viene ya 60. Se la vienen bancando. A ver, se bancaron a McNamara, se bancaron a Kennedy, se bancaron a Henry Kissinger, torturador, asesino, gran desestabilizador de repúblicas. Y tienen Guantánamo ahí. Y tienen Guantánamo ahí, resistiendo con esa base norteamericana ahí. Siempre ahí con el cuchillo norteamericano apuntando hacia ellos todo el tiempo. Sí, lo mismo que lo que ellos después te vienen a hablar de república, democracia, soberanía. Tienen una cárcel en Guantánamo. Exactamente. Aparte, Guantánamo es un territorio dentro de Cuba, es un territorio norteamericano dentro de Cuba que está en esa situación por decreto de un juez norteamericano. O sea, que un juez norteamericano decide sobre un territorio extranjero, básicamente. Se dan hasta ese lujo los tipos. Que es algo a lo que nos tienen acostumbrados. Recordemos el caso Griesa, ¿no? ¿Te acordás del caso Griesa? Yo no podía creer cuando lo veía eso. Viejo choto, arruinado, al borde de la senilidad. Si no estaba senil ya, decidiendo
que si teníamos que pagarle a un buitre asqueroso de ahí de Delaware. Y acá un montón de payasos aplaudiéndolo. Decía, no. Le vamos a pagar y con creces. Lo que el y juez le vamos Grisa, a pagar el flete también. Lo que el juez Grisa diga, hay que hacerlo. ¿Te acordás? Tal cual. Un hombre que fue presidente dijo esto acá. Y fue terrible. Quería comentarte también respecto al tema de Cuba, porque esta semana no podía abrir las redes sociales y que me saltara una piña en la cara diciéndome Cuba no es una democracia, Cuba viola los derechos humanos, el principal socio comercial de Cuba es Estados Unidos, el bloqueo no existe. ¿Qué? Cosas ¿El principal socio comercial? Sí. ¿Y eso? No, ¿sabes qué? Hay muchas en Instagram. ¿Eso de dónde salió? En Instagram hay muchas páginas libertarias, como no sé, República Ya, Liberales OK, ese tipo de cosas. Liberales OK. Que son básicamente páginas de noticias falsas. Te publican información falsa, inchequeable, y están todo el tiempo bombardeándote con eso. Es una cosa extraña porque ¿por qué me aparece eso en el feed de Instagram? No tengo ni idea. Es como si, no sé, si pagaran publicidad para que te llegue. Pero permanentemente me aparecían ese tipo de cosas. Yo me puse a fijarme, porque dije, entré a la duda, ¿será que lo del bloqueo no es tan así? Que toda mi vida viví equivocado. Me puse a investigar y dije, no solamente es un bloqueo, es un recontra bloqueo. Es un bloqueo Super Saiyajin clase 3. Es un asco el bloqueo, de tan bloqueo que es. Después cosas como el tema de gente hablando al respecto de Cuba, diciendo justamente del tema de los derechos políticos o de los derechos humanos, y que no entienden que no se trata de una república liberal occidental como las que vivimos nosotros, sino que es justamente un sistema distinto, es un sistema comunista, con valores diferentes, que no está basado en la democracia liberal como nosotros. Es decir, no hubo una votación o una democracia que estableciera lo que hacen ahora, sino que fue una revolución lo que triunfó ahí. Y una revolución con apoyo popular, que todavía tiene apoyo popular. Y después, bueno, mucha gente que decía, no apoyo el bloqueo a Cuba, pero el gobierno cubano tiene que irse, tiene que cambiar. Es como ese intento de quedar en el medio, en ese no lugar. No estoy con ninguno. El tibio. Ese es el peor de todo. Ese es el tibio. ¡Ay, Dios, los tibios! ¿Sabes qué? Yo lo traslado a otros aspectos de la vida. El mate tibio es un asco. El té tibio es horrible. ¿La cerveza tibia la probaste? No, eso no es una cosa horrible. La gente que tiene opiniones tibias en política, ¡ay, son lo peor! Eso es peor que todo lo anterior. Sí, hermano, no, sí, es lo peor. No, pero es que a veces desde la tibieza lo que se hace es tratar de endulzarte el camino para una posición conservadora, en realidad. No estoy ninguno con otro, pero sí, estoy con el más conservador. Tal cual. O tratan de mantenerse lejos del tema, como decir, bueno, no estoy ninguno con el otro, pero al final están en una posición que no existe. No podés hablar justamente del tema de derechos humanos en Cuba sin hablar del bloqueo. Desde la inacción, lo que terminan favoreciendo es la posición del más poderoso. Exactamente. ¿Qué va a pasar con esa Cuba? Esta pandemia de mierda vino a complicar la situación en todos los países. Nosotros lo estamos viviendo acá en carne propia, cómo nos afectó con el tema de la inflación, con el tema de la salida, con el tema de nuestra economía. Recién ahora se empieza a recuperar nuestra economía, y eso es que es una economía que no depende del turismo, porque si fuera por eso estaríamos en la quinta lona. Bueno, ya. Pero hablemos de la pandemia, más allá de los problemas comerciales y demás que generó la pandemia para Cuba. Cuba, por ejemplo, tiene una vacuna que es la Soberana. Exactamente. Producida en Cuba, fabricada en Cuba, que es algo que acá no todos los países pueden decirlo. Distribuida equitativamente entre todos los ciudadanos cubanos, sin ningún tipo de costo para ellos. Y tiene, creo, una de las tasas de menor cantidad de infectados o de muertos por millón. Claro. Por el efecto del COVID en Cuba. Y eso habla justamente de la salud pública en Cuba. No, y también hay que decir que Cuba, en plena situación de pandemia, también envió la ayuda de médicos cubanos y especialistas a distintas partes del mundo, entre ellos Argentina, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de las potencias centrales de Occidente, que se estaban peleando por ver quién acapara más vacunas. Bueno, una cosa increíble. Ahí tenés la diferencia. Tenemos una población de 500 millones de habitantes, pero vamos a comprar 1.000 millones de vacunas. ¿Qué vamos a hacer con el resto? No sabemos, pero que mientras no la tengan nosotros, mejor. Una cosa increíble. Lo hizo Francia eso, lo hizo Inglaterra, los Estados Unidos, Canadá. Compraron todas las vacunas que hubieran servido para vacunar a África, Latinoamérica, el sur de Asia, y las tienen ahí acobachadas en los laboratorios. A ver, seguramente que hay gente que la pasa mal en Cuba. ¿Sí? Pero como hay gente que la pasa mal en todo el mundo.
y no por naturalizar el sufrimiento de la gente, sino a lo que voy, que todos sabemos que el mayor de los problemas de Cuba pasa por el bloqueo. Y cuando hablas de los problemas de Cuba y de los cubanos, no podés dejar de hablar de eso. Claro. Que es el más grande de los factores. Entonces, hay gente que se queja de que en Cuba, por ejemplo, no podés acceder a algún tipo de producto, qué sé yo, no pueden comprar un auto 0 kilómetros, o no pueden acceder a algún tipo de bien suntuario que en otros países sí, el capitalismo sí te lo permite. Claro. Bueno, pero el que la pasa mal en Cuba es el rico, que no se puede cambiar el auto todos los meses si quiere, o todos los años, claro, o que no puede acceder al auto de última gama. Ese es el que la pasa mal. O el clase media también, que también no puede hacer, no puede disfrutar de ese sueño americano que le han vendido, claro, o que le quieren vender desde afuera. Pero lo cierto es que los más desprotegidos o los más pobres en Cuba tienen acceso a la tierra, tienen garantizada la casa, tienen garantizada salud, tienen garantizado, por ejemplo, operaciones de todo tipo y de alto riesgo que en otros países no tienen garantizada. Sí. Tienen garantizada la educación. Entonces hay un montón de cosas que el Estado cubano les garantiza a los sectores menos privilegiados de la comunidad, que el capitalismo en otro sector y en todo el mundo se desentiende de esas cosas. Es que el capitalismo, en realidad, como se trata de una economía de mercado, podés acceder a eso si te lo podés permitir, si tu nivel económico te lo permite. Pero en ese sentido que queda completamente fuera de discusión que te lo tenés que pagar vos. Yo a lo que voy, que no por nada los que más se quejan de Cuba y de la política cubana son aquellos que están en Miami. O sea, los cubanos en Miami, los cubanos por el mundo, los cubanos que se fueron de Cuba. Exactamente. Porque quieren disfrutar de otro tipo de sociedad que es la sociedad capitalista. ¿Y por qué no se quedarán en Florida si tanto les molesta la isla? ¿Qué sé yo? Pero bueno, no sé, mira, yo ya me cansé de que esta semana me mandaran a vivir a Cuba en las redes sociales, así que bueno, solamente les quiero decir que no tengo dinero para pagar en este momento un viaje a Cuba. Esa clásica, ¿no? Porque cuando te acusan de comunista, sí, lo primero que te dicen, ¿por qué no te vas a vivir a Venezuela o a Cuba si tanto te gusta el comunismo? Y vos, porque si a vos tanto te gusta el capitalismo, ¿por qué no te vas a vivir a África? No sé, si tanto te gusta, andate a Filipinas, andate a vivir a algún lugar de Oriente, andate a Estados Unidos si te da el cuero, claro, quédate ahí. Andate a Estados Unidos a ver cómo te va. No sé. Yo no tengo plata para viajar a Cuba. Si alguien pero me para quiere ellos pagar el capitalismo solamente es Estados Unidos, o sea, te agarran y te ponen de ejemplo las grandes potencias, pero no te dicen por qué en Estados Unidos viven como viven, que es a costa de todos los demás países que sufren. Andate a vivir a la otra cara del capitalismo, que son los sectores que peor la pasan. Igual dentro del propio Estados Unidos hay un tema bastante severo ahí, porque cada vez es más rica una parte mínima de la población y el resto está endeudado hasta el cogote. Está bastante complicado Estados Unidos. No sé si continúa vigente el tema del sueño americano en este momento. Quiero hacer un último comentario sobre Cuba antes de que vayamos al corte, y es que en determinada oportunidad, jugando a la PlayStation, me encontré con un juego que se llamaba Black Ops, Call of Duty Black Ops. Hermoso juego, no tenía el más mínimo sentido, ni la interfaz, ni nada. Ni siquiera el tema del cargador. Me acuerdo que una de las primeras misiones, mi favorita, era que tenías que ser un soldado mercenario que tenía que desembarcar en la bahía de Cochinos y tenías que ir hasta la casa de Fidel Castro, hasta el Palacio de La Habana, a matarlo. Esa era una misión completamente despolitizada que aparecía ahí en ese juego, y me acuerdo que Castro era tan malvado, tan perverso era Castro, que secuestraba a campesinas y las obligaba a ser sus amantes y después las usaba de escudo humano, ¿me entendés? Entonces cuando vos entrabas a La Habana a los tiros ahí, te usaba de escudo humano, y después cuando vos lo matabas a Castro, resulta que el tipo era tan diabólico que ese era un doble de él, no era Castro. Entonces a vos te daban un tacazo en la cabeza porque te traicionaban, no porque habías perdido miserablemente como un gil, te traicionaban. Aparecía Castro fumando un puro al lado de Iván Drago en el muelle, y a vos te mandaban a una cárcel en Rusia. ¿Por qué te mandaban a una cárcel en Rusia? No sé, pero estaba ahí Castro arriba de un misil diciendo ¡ja, ja, ja, ja! Aquí tengo tu $1 trillón. Cultura norteamericana, es así. Videojuegos completamente exentos de política. Pero bueno, después querés decir algo sobre Cuba y te mandan el boleto a La Habana. Vamos a un breve corte y volvemos enseguida a la 96.1 Radio Atilra con el mero fondo.